Primera de Samuel, capítulo 1 y versículos 9 al 18. Se nos presenta a Ana derramando su alma delante de Jehová con llanto y con amargura de su corazón. Y Jehová vio la aflicción de su sierva y se complació en concederle la petición de su corazón. Hoy, al acercarnos nosotros al trono de la gracia, queremos también derramar nuestras almas delante de la presencia de nuestro Dios, con la confianza plena de que el Señor nos escucha, de que Él conoce qué hay en nuestros corazones, qué necesidades tenemos en nuestra alma. Así es que yo quiero acercarme por aquí a ustedes y les voy a dar unos segundos para que cada cual eleve su petición especial al Señor. Cuando sea prudente, yo voy a concluir con una oración para que derramemos todos juntos nuestras almas individuales delante de la presencia de nuestro Dios. Vayamos a Él con confianza de que nos escucha. Querido Dios, aquí estamos tus hijos, en esta iglesia que es casa de Dios y puerta del cielo. Llevando, Señor amado, nuestras almas delante de tu regazo en tu trono de gloria. Suplicándote, Padre, que tú que has escuchado cada corazón que se ha abierto a ti, conforme a tu voluntad, toques cada vida y suplas conforme a esa voluntad tuya agradable y perfecta, porque, oh Dios, ¿a quién iremos sino a ti? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y tú, Señor, sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, cada uno de los que ha pasado al frente, cada uno de los que ha quedado en sus asientos, allí en aquel lugar, tú conoces sus vidas. Y así como Ana derramó su corazón delante de ti, cada uno, Señor, ha derramado también su alma, su vida, delante de tu presencia. Suple, Señor, conforme a su necesidad y conforme a tu voluntad. Mira cada enfermo, mira, Señor, cada doliente y sufriente. Mira cada familia conforme a esta iglesia. Mira cada niño, mira cada esposo, mira cada esposa. Oh Señor, tú conoces las tribulaciones de nuestras almas. Tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Suple, Señor, conforme a tu grandeza y divina voluntad. En tus manos, oh Padre Santo, colocamos cada una de estas vidas
Y también queremos llevar delante de tu trono, Padre Santo, a la sierva que has escogido para que el día de hoy nos imparta tu palabra. Dirígela, Señor. Toca sus labios con un carbón encendido y permite, Padre, que ella pueda hablar dirigida por ti completamente. Oh Dios, y que sus palabras puedan traer el bálsamo de Galaad para nuestras vidas. Y que allí donde haya dificultad, tú puedas traer paz. Que allí donde haya problemas, tú traigas, Padre Santo, lo que sea necesario para solucionarlos. Quédate con nosotros en esta hora, mi Dios, porque te lo suplicamos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Santo, Santo, Dios omnipotente, canta de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Me place esta mañana presentar a una persona muy dedicada y profesional
en el campo en el que se desempeña. Mónica Gutiérrez, nuestra invitada de hoy, ha sido manejadora en los casos de violencia doméstica en el condado de Tarrant durante los últimos 10 años y ha asistido a víctimas de violencia doméstica durante los exámenes forenses y todo el proceso judicial por el cual ha pasado cada víctima. Ha educado a padres y estudiantes en relación al abuso y al asalto sexual. Ella ha dedicado su vida a que cada persona afectada por el abuso pueda sobrevivir a su trauma y no se sienta sola durante ese proceso. Somos privilegiados realmente por tener hoy a Mónica con nosotros para que nos oriente en esas situaciones que son hoy tan comunes en nuestra sociedad actual, ¿verdad que sí? Así es que esta tarde ella va a tener 2 seminarios en adición a la predicación de la mañana y quiero invitarlos para que no se pierdan esos seminarios. El primero va a ser cómo es la violencia doméstica en el hogar y el segundo, cómo podemos enseñarle a nuestros niños a evitar la violencia doméstica. Mónica, el tiempo es tuyo, que el Señor te use con poder para su gloria y su honor. Amén. Dios te bendiga. Gracias, hermana. Feliz sábado. No los escucho. Feliz sábado. Ahora sí se escuchan hermosos. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Es un placer y un gozo de estar con ustedes. Les quiero empezar a contar una historia de cuando tenía 13 años. Cuando teníamos 13 años, mis padres de recién habían comprado un trampolín. ¿Cuántos de ustedes han brincado en un trampolín? Es divertido eso, ¿verdad que sí? Era la primera vez en mi vida que mis padres habían comprado un trampolín y pues nosotros estábamos ahí todos los días. Y ese fin de semana me acuerdo que vinieron nuestros primos. Ellos vinieron de muy lejos, vinieron de West Texas. Y vinieron a pasar el fin de semana con nosotros. Pero el día siguiente era sábado. Y ustedes saben, como todo buen adventista, ¿qué no se hace el sábado? No se sube al trampolín, ¿verdad que no? Eso es pecado. Pero tenía 13 años. Y estaban mis primos. Y queríamos divertirnos y queríamos brincar. Y pues éramos un total de quizás unos 7 o 8 en el trampolín al mismo tiempo. Y estábamos jugando y estábamos brincando. Y de una manera de otra salté muy alto, pero cuando caí se me dolió el tobillo. Y cuando se me dolió el tobillo se cayó mi primo arriba de mí. Y lo próximo que me di cuenta es que el tobillo le tenía ya tan grande de esta manera. En ese entonces me vio mi hermano y mis 2 primos y todos asustados. Yo no me podía mover. Uno me agarra de un lado, el otro y otro agarra mi pierna. Y que dice, vamos para adentro con mami. Y yo le digo, no. Se va a enojar. Estábamos brincando en el trampolín, se va a enojar. Y ellos me dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llevar eso. Vamos para adentro de la casa. Como todo buen adventista, padres y adolescentes, estaban disfrutando su siesta, ¿verdad? Nosotros nos levantamos, ven mi pie y ven mi tobillo y lo primero que dicen es, estaban brincando en el trampolín, ¿verdad que sí? Eso les pasa por brincar el sábado. Desde muy temprana edad se nos enseña que cuando pecamos hay condenaciones, ¿verdad que sí? A las 2 semanas venía el campamento de conquistadores. Mis padres eran los directores. ¿Ustedes creen que me iba a quedar en casa? Claro que no. En ese entonces los campamentos estaban en NVR. ¿Se acuerdan de ese campamento? Los campamentos estaban abajo en el río, pero todas las actividades estaban arriba, ¿verdad? Yo en mis muletas estábamos pasando por la caminata que tiene todas las piedritas chiquitas bajando y subiendo. Íbamos de bajada, regresando al campamento, y mi papá tomó piedad de mí y dijo, mija, no te preocupes, yo te cargo hacia abajo. Dije, está bien,
me le subí atrás, estaba caminando de eso, mi papá se resbala. ¿Ve? Ya saben lo que va a pasar, ¿verdad que sí? En vez de caerme para abajo, yo me fui a todo arriba del alrededor de él. Me caí y después él se cayó arriba de mí en mi tobillo. Y me dice, mija, ¿estás bien? Y lo único que puede decir es, bájate de mi pierna. En ese momento nos llevaron a la capilla de enfermedad, de donde están los doctores. Y yo llorando. Y esta vez se me fracturó el tobillo. Y regresamos a la casa. Y lo que me dicen es, ¿vistes? Por estar brincando el sábado. ¿Ves lo que te pasa? Tú tienes la culpa. ¿Acaso no nos sentimos de esa manera en veces? En nuestros pecados. Que en veces las cosas malas nos pasan porque tenemos la culpa. Pero aún así, tenemos a un Salvador que no nos culpa. Vamos a inclinar el rostro para pedir la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido en este momento que detengas a Satanás y sus agentes, Señor, que acampen tus ángeles alrededor de nosotros, Señor, y que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Abre nuestros oídos, ablanda nuestros corazones, Señor, para ir hacia ti en vez de correr de ti. Padre nuestro, enséñanos, úsame, toma mi boca, toma mi mente, Señor, y que seas tú el que esté enseñando y no yo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8. Juan 8:1. Dice la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Es una historia muy conocida por todos, ¿verdad que sí? Pero es muy interesante. Quizás la van a escuchar un poquito diferente esta mañana. Antes de empezar, en mi iglesia siempre se acaba a las 12. Ese reloj me dice que tengo 7 minutos. ¿Es cierto eso? Ok, tengo el permiso de ustedes, ¿ok? Pero voy a tratar de que no se le oiga desde acá las tripas, ¿está bien? No se preocupen. Juan 8:1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Si leemos un poquito de antemano, antes de empezar Juan 8, sabemos que ya los fariseos y los rabitas están tratando de matar a Jesús. Ya está formando un plan, pero el plan que se había hecho antemano no se pudo llevar. Así es que ellos enojados, dice el versículo antemano, ellos se fueron a casa. Pero Jesús se fue a los montes de los olivos. ¿Qué estaba haciendo ahí? Dice, fue a pasar un tiempo de tranquilidad, a solas con Dios. Y yo me pregunto, si Jesús, quien siempre decimos es Jesús, ¿verdad que sí? Necesitaba tiempo a solas con Dios, ¿cuánto más no lo necesito yo? ¿Verdad? Si aún cuando vienen pruebas hacia Él, sabiendo que lo están persiguiendo y lo quieren matar, Él sabe que tiene que ir con su Padre. ¿Y a dónde vamos nosotros? Cuando tenemos un día pesado, cuando se nos junta todo, cuando todo va mal, ¿a dónde vamos nosotros? Yo soy la primera en decir que voy a ir a buscar ice cream. O quizás vamos a la televisión, no quiero pensar en nada, nomás déjame ver este show, ¿verdad? O quizás vamos con un amigo y mira, es que ya no puedo. Y todo eso no necesariamente está mal, pero ¿dónde es que Jesús encontró su paz y su tranquilidad? Con su Padre. Porque todo eso puede sostenernos por unos ratos, por unos momentos. Pero cuando nuestro alma está sediente de paz y tranquilidad, el único lugar que podemos encontrarlo es en nuestros momentos solos a Dios.
Dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Me encanta este versículo, porque me imagino que mi Biblia dice al amanecer. ¿A qué horas amanece? 6:30, de esa manera, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros podemos estar a la iglesia a las 6:30? No se preocupen que yo tampoco. ¿Verdad? En veces hasta ni podemos levantarnos a esa hora para orar. Pero Jesús era completamente diferente. Él estaba dispuesto, iba a la iglesia y dice que en medio, me imagino que estaba en una iglesia de esta manera y viene a los escalones de la iglesia, se sienta y a su alrededor está toda la gente. Él estaba, como dice, en su mero desayuno, porque el deleite de Jesús siempre era enseñar, siempre era derrumbar esas barreras, era enseñarles del amor de Dios, explicarles sus promesas, en vez de, como quien dice, castigar, como lo estaban haciendo los fariseos en ese momento. Él traía su paz. Después de llenarse él mismo de la paz de Dios, él fue a dar lo mismo. Pero acuérdense de algo, nosotros no podemos dar algo que no tenemos, ¿verdad que no? Tenemos que rellenarnos primero antes de repasarlo. Dice que en ese momento estaba en un lugar donde ¿qué se hacía en el templo? Se ofrecían sacrificios para los pecados, ¿verdad que sí? Era donde la gente iba a estudiar, estudiar las escrituras. Y él no solamente se las estaba estudiando, pero las estaba viviendo, ¿verdad que sí? De su misma palabra, él estaba platicando de sí mismo. Era un lugar lleno de gozo, un lugar lleno de paz. Pero inmediatamente este lugar, el templo, la iglesia de Dios, se convirtió en un juicio para condenar a alguien. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? En estos 3 versículos quiero que veamos 4 cosas. En lo que era una casa de oración, lo que era una casa de paz, de gozo, inmediatamente, instantemente se volvió en una corte, en un momento de juicio. ¿Han ustedes ido a corte en algún momento? Desgraciadamente yo he estado ahí. Y no es nada fácil. Es algo que aunque quizás no hicimos algo malo, en veces como quiera da miedo, ¿verdad que sí? Porque uno nunca pasa si usted va a ser la persona de que van a ser, como quien dice, el ejemplo. Y es exactamente lo que era esta mujer. Y en vez de que miraran a un maestro educando de lo bueno que era Jesús, había un juez, habían acusadores y habían testigos, ¿verdad que sí? Inmediatamente, quiero hablar sobre la ley primero. ¿Qué era la ley? ¿Cuál era la ley que se estaba quebrantando? Vamos a voltear a Levíticos 20:10. Digan amén cuando lo tengan. Levíticos 20:10 dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero
como la adúltera, serán condenados a muerte. ¿Qué era la ley? ¿Quiénes serán condenados a muerte? Los dos. ¿Cuántos habían aquí? Solamente una. Y si ponemos atención en Levíticos, están hablando de todos los pecados sexuales que entran en un hogar. El espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes, capítulo 49, dice que en ese momento el único que debería de estar acusando era el esposo. Era el esposo. Porque la ley fue quebrantada en contra de él. ¿Verdad que sí? Y quiero que mantengamos esto mucho en mente. ¿Por qué el esposo? ¿Por qué solamente el esposo podría traer eso contra su mujer? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Es el ofendido? ¿El contrato fue con él? ¿Qué es el esposo en el hogar? El sacerdote del hogar, ¿verdad que sí? El sacerdote del hogar es el que da cuentas a Dios, a su hogar, que Él ha traído a su hogar a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes en el trabajo son supervisores? Varios, ¿verdad que sí? Que son supervisores sobre unos empleados. Y vamos a decir que un empleado realmente la regó y hizo algo demasiadamente mal, que afectó a toda la compañía. El director o el jefe de la compañía, ¿va a venir con usted o va a venir con ese empleado? ¿Con quién viene? Con el supervisor. ¿Pero él hizo el daño? ¿Pero por qué viene con el supervisor? Porque es el responsable ¿de quién? Del empleado. Es su responsabilidad saber qué están haciendo sus trabajadores, ¿verdad que sí? Es su responsabilidad que sus trabajadores sepan el trabajo que están haciendo, ¿verdad que sí? Oh, qué diferente serían nuestros hogares si fueran administrados como una organización. Cuando los padres tomen la responsabilidad que todo lo que haga en su hogar es simple y sencillamente para alabar y honrar a Dios. Cuando Eva fue la primera en pecar, ¿verdad que sí? ¿Con quién vino Dios? ¿Con quién? Con Adán. ¿Acaso no? Y quiero que vean esto conmigo. Vamos a Génesis. Génesis 2:22. Digan amén cuando lo tengan. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Hay una frase muy pequeña que dice, y se la presentó al hombre. ¿A quién vio primero Eva? A Dios, porque Dios tuvo que presentársela a Adán, ¿verdad que sí? Ella tuvo comunicación, tuvo una relación ¿con quién primero? Con Dios. Y después Dios se la presentó ¿a quién? Adán. Y después, ¿qué dice Adán? Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Diciendo eso, Adán mismo dijo, ok, esta es mi responsabilidad. Es hueso de mi hueso y carne de mi carne. De hoy en adelante, yo respondo por ella. Por eso es que en un casamiento, es que el padre encamina a la novia a su marido, ¿verdad que sí? Porque de la misma manera, cuando uno no es casado, el padre todavía es el responsable de traer a sus hijos a los pasos de Dios.
Pero en veces se nos olvida. En veces Satanás hace todo lo que quiera para decir, no, ese hizo sus propias decisiones, ¿verdad que sí? Ese ya es adulto, ese es culpa de ellos. Pero en un trabajo, ¿acaso no trabajamos con adultos? ¿Verdad que sí? Y aún trabajamos con personas que tampoco no nos caen, ¿verdad que no? Y tenemos por las buenas o por las malas tener que encontrar de una manera de cómo trabajar juntos. Me pregunto, ¿por qué en un hogar no hacemos lo mismo? ¿Por qué cuando no estamos de acuerdo, en vez de insultarnos, en vez de dañarnos, no encontramos la manera de juntarnos en el mismo trabajo y propósito de seguir hacia los pasos del Salvador? Por eso es que el único que podría acusarla era su marido. Pero esta mujer no tenía marido. ¿Quién la estaba acusando? ¿Quién la estaba acusando? Los fariseos, ¿verdad que sí? Dice que al no estar, el espíritu de profecía dice, al no estar el otro ofensor y no estar un marido presente, esta acusación no tenía autoridad. No tenía autoridad. Pero Satanás nunca necesita permiso para acusarnos, ¿verdad que no? Ahora vamos a ver a los acusadores. ¿Quién eran los acusadores? Los fariseos. Los que sabían, los líderes de la iglesia, ¿verdad que sí? Dice que el servicio para aprobar solamente interrumpieron un servicio para probar que ellos sabían mejor que este humilde servidor. Dice, ellos mismos la iniciaron en su pecado. Ellos mismos le pusieron esa trampa. Ellos mismos, entre ellos quizás estaba el otro adúltero, ¿verdad que sí? Quizás ahí estaba, porque dice que tempranito de mañana. Y después, me imagino que cuando ellos entraron al templo, hasta se sacudían las batas, ¿verdad que sí? En su misma perfección de ellos mismos, hasta se sacudían las batas. Quizás había un polvo que se les pegó cuando estaban arrastrando a esta mujer. Y con la otra mano, listo con la piedra para atacar. Y en sus palabras, ellos mismos dicen, la ley de Moisés dice. ¿Acaso ellos no sabían la ley de Moisés? ¿Por qué se les olvidó las otras cosas? ¿Por qué se les olvidó que tenían que haber dos? ¿Por qué se les olvidó que tenía que ser el esposo que tenía que estar acusando? Se parecen a nosotros cuando se nos olvida algo, ¿verdad que sí? O solamente nos acordamos de lo que nos conviene, ¿verdad? A mí se me ha dicho eso bastante. En veces tengo memoria, como quien dice, con memoria conveniente. ¿Y qué de esta mujer? Una cosa más que quiero que notemos de los ofensores. Más adelante nos dicen que eran muy ancianos, igual que jóvenes, ¿verdad que sí? Porque muchas de las veces, como jóvenes, pueden estudiarnos, pueden decirnos todo lo que quieran. Pero el ejemplo es el que vamos a hacer lo que vemos, ¿verdad que sí? Estaba hablando con una terapeuta en el trabajo y este niño de 8 años estaba recibiendo terapia porque él, a los 8 años, a muy temprana edad, él ya había sido testigo de los golpes de su papá que le daba a su mamá.
A los 8 años él decía que él se acuerda que su primer memoria de cuando esto pasó eran los 3 años. Y cuando estaba hablando de la última vez que su papá golpeó a su mamá, él mismo dijo, pero ella tiene la culpa. Es que ella sabe que cuando sale y no le avisa a mi papá, ella sabe que él se va a enojar. ¿Ustedes creen que él ya había escuchado eso? ¿Cuántas veces no ha escuchado este jovencito de 8 años? Que la razón que ella fue golpeada es porque ella no hace caso, porque ella sale sin permiso, porque su comportamiento es culpa de ella. Si a los 8 años él mismo está culpando a su madre, ¿qué esperanza tiene la próxima generación de este jovencito? Porque lo que vemos es lo que va a pasar. Y esta mujer, la que estaban acusando, el espíritu de profecía dice que la traían arrastrando. Y estoy casi segura que venía casi medio desnuda, porque fue encontrada, ¿dónde? En el acto, ¿verdad que sí? Y dice que estaba sorprendida. Y quiero explicarles algo. Esta mujer tenía marido, ¿sí o no? Y de ese entonces, una mujer que no tiene marido, que está practicando en el adulterio, ¿qué era su profesión? Era la prostitución. Ella tenía que sostenerse de alguna manera, ¿verdad que sí? Y quiero decirles que desgraciadamente he visto a muchas mujeres que son parte de esta profesión. Y cuando las tengo en mi oficina y les pregunto, ¿a qué temprana edad tú de primera vez hiciste esto? ¿Quieren adivinar qué edad me dicen? Una de ellas dice, cuando yo lo escogí, tenía 16 años. Me fui de la casa. Pero Mónica, es que tú tienes que entender que preferí 1000 veces hacer dinero por un acto sexual que tener que pelear a mi padre todas las noches. Prefiero 1000 veces tener control de mi vida y saber que yo puedo decir que sí o no a un acto, pero no puedo decir lo mismo en mi hogar. En ese entonces lo entendí. Y le pregunté, ¿cómo que cuando tú decidiste? Dijo, de muy temprana edad, cuando tenía unos 6 o 7, 8 años, cuando no había suficiente dinero en la casa porque mi papá se lo gastaba todo en la bebida. En veces me decían que íbamos a ir a la iglesia. Me arreglaban en un vestido hermoso. Me ponían perfume. Pero en vez de la iglesia, íbamos a unas fiestas. Y en estas fiestas habían de todo. Habían mujeres y habían hombres. Pero lo que se daba por estas fiestas eran los niños. Y se pagaban por entretenerlos, como quien decía. Prefiero 1000 veces tener control de mi vida que alguien más lo controle. Y muchas de las veces se les ha culpado, pues ellas tienen la culpa. Ella decidió eso y sí tenía la culpa, sí, ella con toda razón de la ley debería de ser condenada a muerte. Pero el Espíritu dice, profecía dice, los mismos acusadores la inducieron a su pecado. Me digo y me pregunto, ¿cuántos de ellos fueron sus clientes? Y aún hasta este momento la están trayendo acusando.
Pero ¿qué no hacemos lo mismo en la misma iglesia? En vez de traer a personas que necesitan de Dios, llegamos y empezándonos a criticarnos el uno al otro. Oyes, ¿vistes a la hermana? ¿A que no le vistes, verdad que no? Como que la falda estaba muy cortita. Y mira a ese hermano, ay sí, con su traje bien bonito, pero ¿no lo vistes como estaba regañando a aquellos cuando estaban jugando voleibol? Es el primer lugar, como quien nos dice, nos sacamos la garra el uno al otro, ¿verdad que sí? En vez de orar el uno por los otros. Y esta mujer, y quiero decirles algo, que estoy casi segura que esta mujer misma se culpaba más misma que cualquier otra persona le podría culpar. Porque nunca sale que muchos sobrevivientes de abuso sexual y violencia doméstica, los primeros que se culpan son ellas. Son ellas. Estoy casi segura que ella decía, ¿para qué abrí la puerta esa mañana? ¿Para qué estuve ahí? ¿Por qué hice caso? Si solamente me fuera hecho la dormida. Si solamente no estuviera en este momento. Y estoy casi segura que ella misma nunca quería entrar al templo. ¿Por qué? Porque sabe que iba a ser el primer lugar donde la iban a criticar. Sabía que iba a ser el primer lugar que le iban a hacer malas caras. Pero ella dice que estaba aterrorizada. Ni miraba a los ojos a Jesús porque sabía que donde estaba en la presencia de alguien limpio y puro. Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. En el capítulo de antemano empezamos a ver donde los fariseos ya habían mandado a algunos soldados en el templo. Pero estos soldados, en vez de ir a atrapar a Jesús, se quedaron sorprendidos con lo que estaban escuchando, que regresaron y no tenían a nadie. Y los fariseos estaban tan enojados, ¿acaso tú también te engañaron? Y luego Zaqueo dice, ¿acaso vamos a condenar a alguien sin escucharlo? Y por eso es que esta trampa estaba ahí, porque necesitaban escuchar a Jesús, él mismo condenarse a sí mismo. Pero vemos la diferencia entre Jesús y Satanás, porque Satanás te envuelve y te revuelca en tu pecado y después te expone enfrente de todo el mundo. ¿Y qué está haciendo Jesús con los pecados de estos acusadores? En silencio. Dice el Espíritu de Profecía que se hizo como de primero no los escuchó y se paró y empezó a escribir en la arena y estaba escribiendo todo pecado secreto de cada uno de ellos. Y mientras que ellos se estaban desesperando y decían, ¿acaso no nos vas a contestar? Él deja de escribir. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La ley también decía que el primer testigo de ver el pecado era el primero de tirar la piedra. Me imagino que quizás fuera sido el otro ofensor, ¿verdad que sí? Él estaba allí. Él es el que estaba en medio de todo eso. Pero por la misma definición de Cristo, el único que podía tirar una piedra era ¿quién? Era Él mismo. El único que podría decir, ¿sabes qué? Sí, ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa de por qué está aquí. Él
de solamente con sus mismas palabras, él era el único que podría agarrar a la piedra y tirársela. Y aún con el poder de hacer eso, no lo hizo. ¿Y por qué nosotros siempre nos damos el privilegio de acusar el uno al otro cuando el mismo Salvador no lo hace? No lo hace. El momento que sus palabras salieron de su boca, la mujer se agarró y sabía que ya le llegaban. Sabía que aquí era el fin de su mundo. Y yo digo, esta mujer es completamente diferente a mí, porque si yo estuviera ahí, mira, me fuera matado, pero yo iba a pelear. No me voy sola, ¿verdad que no? Pero en su misma culpa, en su misma vergüenza, ella misma no tenía la fortaleza. Ella misma podía voltear y decir, pero tú también estabas conmigo, y tú también, y tú también. Pero en su propia culpabilidad, ella no se hacía digna de, como quien dice, defenderse misma. Y Cristo, conociendo los corazones de cada uno de ellos, sabiendo lo que esta mujer estaba pasando y viendo que aún los líderes de la iglesia no tenían piedad de ella, fue la primera vez que ella estaba completamente transparente y completamente condenada a muerte, pero vino su salvación. Dice, al inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando con el más ¿qué? Con el más viejo, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Esta mujer se había resignado a su condenación. Esta mujer estaba en el mejor lugar del mundo, porque aunque Satanás usó su condición para amarla, su condición fue la que la trajo a los pies de Jesús. ¿Y quién diría que si no estuviera en esta condición, si no la fueran arrastrado hacia el tiempo, quién diría que ella iba a venir a Jesús? ¿Quién diría? Porque ella misma nos iba a acercar, ¿verdad que no? Y con ojos de amor, con la voz ternura, dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer. ¿Saben? Es algo tan especial que él dice esa misma palabra. Porque ¿qué le llamó a Adán a Eva? ¿Qué le llamó? Mujer. ¿Por qué? Porque es huesos de sus huesos, ¿verdad? Y carne de su carne. Porque era la hija de Dios y la estaba aceptando como su responsabilidad. En este mismo instante, con una sola palabra, Cristo estaba haciendo la misma cosa con esta mujer. Le dice, mujer. Estoy casi segura que se le llamaba de muchas otras palabras a esta mujer, ¿verdad que sí? Pero él le dice, mujer, eres hueso de mi hueso, eres carne de mi carne, eres hija mía. Eres mía. ¿Dónde están los que te condenan? Dice que Jesús la levantó. Y al mirar a su alrededor dice, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Ahora tampoco yo te condeno. Hay un versículo que siempre se nos enseñó desde muy temprana edad. Juan 3:16. ¿Lo conocen? ¿Cómo va?
amó Dios al mundo, ¿que qué? Pero ¿saben qué versículo es mi favorito? El 17. ¿Alguien puede decirme qué dice el 17? Cheaters. Oye, se estaba un poco asombrada. Pero después miro la televisora y I was like, you cheaters. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino que para que sea salvo por Él. En esta misma escena acaba Dios de mostrar ese mismo versículo. Y sé que es duro. Sé que en veces como padres y como madres uno se desanima porque ha creado a sus hijos en evangelio, ¿verdad que sí? Han luchado por ellos, pero están tan tercos esos muchachos. Pero me pregunto, en vez de condenar a nuestros hijos, ¿cuántas veces le decimos, sí, la regaste, y la regaste feo, pero aún así Dios te ama? Aún así Dios puede cambiarte. Aún así Dios puede usarte. Y Él no vino para condenarte, sino vino para salvarte. Pero en vez se nos dice, ¿ves lo que te pasa por brincar el sábado? ¿Ves lo que te pasa? Es porque allá andas tú también. No escoges bien. Pero gloria a Dios que Él es diferente. Dice el Espíritu de Profecía que este milagro fue un milagro más grande que Él pueda sanar ¿cómo se dice? Disease, se me fue. Una enfermedad. Dice que de ese momento su vida empezó de nuevo. Dice que cuando Él la levantó con lágrimas en sus ojos y un corazón agradecido, que ella misma se tiró a los pies de Jesús otra vez y empezó a confesar sus pecados. Y déjame decirte que tú puedes llegar a Jesús como sea, pero nunca te vas a ir igual. Y si te vas igual, regresa otra vez. Regresa otra vez. Porque Él nunca te va a dejar ir igual como llegaste. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos que venir hacia los pies del Salvador? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que recordar que aún en mis dificultades, aún en mis pecados, Dios me ama, pero no me quiere dejar así? Si usted se siente de esta manera, pase conmigo. Quiero orar por usted. Quiero orar con usted, porque estoy igual. Porque estamos igual. Es tiempo que seamos una iglesia como Jesús. Que seamos una iglesia que donde vemos nuestros pecados. Y déjenme decirles que nuestros pecados solamente son los síntomas de cómo es nuestro corazón, ¿verdad que sí? Es solamente algo que enseña cómo está nuestro corazón. Vengan conmigo. No conozco qué dificultades están pasando. No conozco sus corazones, pero Dios lo sabe. Y mejor Él que yo, créanme eso. Pero quiero orar con cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie y inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estar con nosotros esta mañana, Señor. Pero más te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por su amor. Pero te damos gracias por su sacrificio. Porque por eso mismo podemos asegurarnos
que cuando nos encontremos contigo, tú nos vas a cambiar. Padre, estamos en tu presencia cansados. Estamos con nuestros corazones quebrantados y necesitamos de tu paz, de tu amor y más de todo de tu salvación. Sé con cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y ayúdanos a salir de aquí muy diferente contigo en nuestra mente, listos a enseñar a otros que tú vienes pronto y tú quieres salvarlos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Perdón? ¿Va a tener la oración final tú? Oh, sí. Oh, que amigo nos es Cristo, sintió nuestra aflicción. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por un lindo sábado. Gracias te damos por darnos la oportunidad de estar juntos un sábado más adorándote. Señor, al salir de tu templo, que nunca salgamos de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, fortalécenos para seguir luchando en contra de nosotros mismos, Señor, para verte muy pronto en el canal celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios